el afrolatino. Hola queridos y queridas, hoy vamos a hablar de la salsa. Vamos a hablar sobre sus orígenes, su contexto histórico y social, algunas características musicales, instrumentación y algunos exponentes. Pero antes de hablar concretamente del género de la salsa, tenemos que hablar de algunos géneros musicales que componen este gran estilo. Por ejemplo, uno de los más importantes es el son cubano. El origen del son comienza en la región oriental de la isla de Cuba, principalmente en Santiago y Cordillera de la Sierra Maestra. Se sabe que surgió a fines del siglo XIX y que comenzó a popularizarse en los carnavales de Santiago de Cuba alrededor del 1892, sobre todo por un intérprete de tres cubano llamado Nené Manfugaz, quien ejecutaba este instrumento llamado el tres cubano. Ahí insertar video de tres cubanos. Posteriormente, el son llegaría a la capital de Cuba, La Habana, a través de las personas que migraban buscando nuevas oportunidades y trabajos. El son luego evolucionaría dando origen a otros estilos como el son montuno, el mambo y, como vamos a hablar hoy, la salsa. Aunque el son cubano sigue siendo interpretado por agrupaciones tradicionales tanto en Cuba como en otros países. Características musicales. Primero vamos a hablar de la instrumentación. ¿Cuáles son los instrumentos que sonaban en este estilo, el son cubano? Los grupos soneros estaban constituidos primero que nada armónicamente por un tres cubano. En la percusión contaban con un bongó, maracas y la famosa clave. A veces también era acompañada con una guitarra y ocasionalmente un contrabajo. Para entender la música cubana tenemos que comprender el concepto de la clave y cómo ésta se relaciona con los arreglos, armonía y ritmos que conviven en la música cubana. Ahora veremos dos ejemplos de clave. A continuación vamos a mostrar un ejemplo de clave de son en 3-2. A continuación haremos un ejemplo de clave de rumba en 3-2. A continuación, un ejemplo de clave de son en 2-3. Ahora haremos un ejemplo de la clave de rumba en 2-3. Por lo general, la clave de rumba la podemos escuchar más en géneros más tradicionales y folclóricos de Cuba, como por ejemplo el guaguancó, la columbia y la rumba. La clave de son, en cambio, la encontramos por lo general en estilos como la salsa, el son y el cha-cha. La diferencia la podemos encontrar más que nada en los silencios que tienen estos ritmos. Así lo podemos observar en la partitura que está apareciendo aquí. Estos conceptos rítmicos, además de la instrumentación, serían adoptados entonces para crear este nuevo estilo que sería la salsa. Entendemos la salsa como un género musical que nace a principios de la década de los 60 en los barrios bajos de Nueva York. Todo esto impulsado por artistas, músicos latinos, cubanos, puertorriqueños, inmigrantes que se encontraban actualmente en la ciudad de Nueva York. Estos músicos latinos también adoptarían músicas como el jazz, el blues y sus sonoridades para mezclarlos con este nuevo concepto musical de la salsa. A partir de la década de los 60, entonces en Nueva York existiría un boom de música latina y sobre todo gracias a la salsa. Esta fue impulsada en ese momento por artistas como por ejemplo Willy Colón, Rubén Blades, Héctor Lavoe y sobre todo por una importante discográfica que sería La Fania. Características musicales de la salsa. Instrumentación. Bueno, dentro de la instrumentación de la salsa podemos encontrar algo que llamaríamos una forma de orquesta o más bien de orquesta salsera.
Uno de los bloques importantes que existen dentro de esta orquesta es el bloque de los vientos, el cual está constituido por la mayoría de las veces trombones, trompetas e incluso saxofones o flautas. También encontramos el bloque fuerte que vendría a ser las percusiones, en donde siempre podemos encontrar unas congas, unos timbales, un bongo y hasta una batería. En la parte armónica, los instrumentos que se encargan de llevar esta serían el piano, el bajo, eléctrico o contrabajo, e incluso a veces guitarra, un tres cubano e incluso violín, dependiendo de la formación de la orquesta. Encontramos también la figura del cantante, el cual en la salsa se le llama el sonero, y tiene el papel de cantar e improvisar sobre los pregones que se presentan como una manera de canto y respuesta con el coro, que la mayoría de las veces suelen ser los mismos percusionistas o intérpretes de la banda que al mismo tiempo corean la parte del pregón. Me domina la tristeza, si no está ella. Así que ahora que conocemos este estilo y los subgéneros que lo componen, nos gustaría que nos comentes cuál prefieres tú, o qué exponentes son los que más te gustan, o qué exponentes son los que te imaginas cuando piensas en la salsa romántica, como por ejemplo en Jerry Rivera, o por ejemplo también Eddie Santiago, o cuando pensamos en salsa brava o salsa dura, se nos viene a la mente quizás un Héctor Lavoe, un Rubén Blades, o qué tal cantantes femeninas de salsa, como por ejemplo Celia Cruz. ¿Qué otros cantantes conoces? Déjanos tus comentarios, realiza esta actividad. Muchas gracias, esto fue el Afrolatino. El Afrolatino.